Son las 21:56. Iniciamos este sexto bloque, en donde el tema, como les habíamos dicho, era inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Doctor Casella tiene 4 minutos. El problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires constituye seguramente uno de los problemas más graves que afronta la economía nacional, no solamente la provincial, apuntando a que la provincia de Buenos Aires abarca aproximadamente el 60% de la superficie de la pampa húmeda. Las inundaciones están provocadas por un ciclo de exceso pluviométrico iniciado en 1973. Desde esa época estamos recibiendo excesos hídricos. Los memoriosos recordarán que en 1974 se realizó lo que se denominó Operativo Dorrego para preservar la ciudad de Peguajó. El ciclo se caracteriza por un corrimiento hacia el oeste. Cada día llueve más hacia el oeste y con mayor intensidad, es decir, más agua en menos tiempo. El problema se agravó especialmente este año. Los últimos años había llovido 1.500 milímetros en zonas donde históricamente llovían 740. Pero en el 87, entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, llovieron 750 milímetros, que es lo que normalmente llovía durante todo el año. Con relación a esto, la presencia del río Quinto no influye desde el punto de vista cuantitativo. El río Quinto habrá incidido entre el 5 y el 7% en el total del volumen de agua depositada en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. En esa zona, la noroeste, que es una zona arreica, las napas altas, que han ido elevándose a partir de lluvias sostenidas durante mucho tiempo, impiden la absorción. Y el estado húmedo, la permanente situación de lluvia, impide la evaporación. Como es una zona arreica sin salida al exterior, solamente la evaporación o la absorción elimina los excesos hídricos. La tarea que realizó la provincia de Buenos Aires desde el 83 en adelante, reitero que el ciclo se inició en el 73, fue una acción que está determinada por las siguientes prioridades. En primer lugar, preservar los cascos urbanos. En segundo lugar, las vías de comunicación. En tercer lugar, los campos y colonias. Y en cuarto lugar, las extensiones rurales abiertas. Durante todo este proceso, del 83 en adelante, se defendieron, no puede ser, esta vez no puede ser. 9:59, doctor. Pero son 4 minutos. Sí, empezó a las 9:56, le estoy señalando un minuto. Perfecto. No pierda su tiempo. No. En esta etapa se defendieron 18 pueblos y ciudades sin que ninguna fuera invadida. Se está construyendo el Canal del Oeste para asegurar la defensa de los pueblos del noroeste. En las encadenadas está por concluir el canal que va de Laguna Alsina a Pailauquén para desembocar en el Valle Manca. En ningún lugar se impide el escurrimiento. El problema consiste en que la topografía es plana, en algunos lugares con menos de 1 centímetro de caída por kilómetro, y se ejecutó como orientación técnica básica el Plan Maestro de Ordenamiento Hídrico. Además, me reservo para después describir qué sucede en el Gran Buenos Aires. Acortó mucho. Le quedaban unos segundos todavía. Son las 22 horas en punto. Doctor Cafiero tiene 4 minutos. El agua ha sido tradicionalmente una bendición, pero también se transforma en drama. Yo he visitado varias veces los lugares donde hoy las inundaciones y el padecer de cerca de 800.000 argentinos en el noroeste bonaerense y varios millones de personas en el conurbano son afectadas por este fenómeno que nos castiga a todos por igual y sobre el cual debemos decir que el agua es inocente. Acá el problema lo creamos o se crea cuando no se toman las medidas de prevención adecuadas o cuando no se encuentran las técnicas precisas y oportunas. Porque en esta materia, seamos honestos, no puede haber una técnica radical y una técnica justicialista para resolver el problema hidráulico. La técnica es una y esta todavía, a mi juicio, no está encontrada. Por ejemplo, el Canal del Oeste, este canal aliviador con que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que iba a darle la solución al problema de las cuencas del noroeste de la provincia. Es un canal de tal dimensión que, según los técnicos, tardará 26 años en desagotar la cuenca inundada de la zona.
En otras palabras, nosotros creemos que frente a la magnitud del problema que se ha creado con las inundaciones, hace falta soluciones a escala superior, a una escala mucho más profunda y estructural, porque lo que estamos dejando de producir, las pérdidas que estamos experimentando en las zonas inundadas del noroeste bonaerense, justifican inversiones mucho mayores que las que hasta ahora ha emprendido el gobierno provincial. Por supuesto, no se puede decir alegremente que existe una fórmula ya técnicamente encontrada. Inclusive el plan hidromaestro o el plan maestro hidráulico que ha elaborado la provincia no es tampoco nada más que una colección de estudios de la Dirección de Hidráulica presentados como un plan nuevo, cuando no hizo más, según expresiones de los mismos funcionarios de la dirección, nada más que la repetición de estudios ya elaborados dentro de la propia repartición oficial y que se presentaron a la opinión pública como la Biblia, que era capaz de solucionar de un modo absoluto e inmediato este gravísimo, complejo, difícil problema de larga elaboración para su solución final. Yo quiero referirme también a la situación de una de las áreas, a la situación que hizo referencia el diputado, el candidato radical, con referencia al Río Quinto. Es cierto, el Río Quinto nos ha desbordado, sí, Córdoba nos ha echado con el Río Quinto un problema adicional al que nos ha creado nuestra propia precipitación. Yo quiero anunciar a este auditorio que en el día de ayer, con el candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Revillo, y con el candidato a gobernador por la provincia de Córdoba, doctor de la Sota, hemos convenido en principio la posibilidad ya inmediata de realizar estudios para derivar las aguas del río Quinto hacia el río Carcarañá y a través del río Carcarañá al río Paraná, para que Buenos Aires deje de ser la recipendaria de estas desbordes de este río, que si bien es cierto, no es la causa fundamental del problema de las inundaciones en el noroeste de bonaerense, no deja de ser uno de los elementos que agravó en grado sumo la situación de ese sector de la provincia de Buenos Aires. Le quedó tiempo, doctor. Doctor Casella, su turno, son las 10:04, tiene 2 minutos. Bueno, en principio quisiera responder brevemente a algunas afirmaciones del doctor Cafiero. En primer lugar, no hay algunas diferencias técnicas, hay muchas y profundas diferencias técnicas en la determinación del origen, tratamiento y destino final de las aguas. No solamente existe criterio hidrológico, sino que hay otra serie de criterios técnicos que se superponen. Y por lo tanto, no es posible hablar de una única y exclusiva solución, porque es necesario convocar a técnicos de distintas disciplinas para lograr esa solución o aproximarse a esa solución. Eso es lo que ha hecho el Plan Maestro, que no es obra de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. El Plan Maestro ha sido elaborado por un grupo de técnicos de la Nación y de la provincia, cada uno de ellos experto en distintas naturalezas. Eran 5 expertos en distintas disciplinas. La Nación dotó a la comisión de 3 de esos 5 expertos y por lo tanto este es un trabajo hecho al costado, paralelamente al trabajo que realiza la Dirección de Hidráulica. El concepto consiste en que ante un cambio climático general como es el exceso pluviométrico era necesario abordar nuevos tipos de soluciones. En cuanto al área metropolitana, 2 sectores básicamente inundables: Reconquista, Río Matanza. En este momento la provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha trabajos muy importantes que van a eliminar el drama de la inundación, fundamentalmente a quienes viven en la cuenca del Reconquista. La rectificación del Reconquista va a eliminar los riesgos de inundación que está sufriendo gente humilde que compró lotes bajo cota a través de ventas anormales que se ejecutaron en otras épocas. Y señalo que esta obra es importante porque además sirve también para disciplinar los efluentes líquidos de las industrias ubicadas en esa zona. Señalo por último que reitero que el problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires se inicia en 1973 y que desde el 73 acá han pasado por lo menos 3 gobiernos. Un gobierno justicialista, un gobierno militar y un gobierno radical. Por lo tanto, creo que los responsables de los defectos en que se haya incurrido no pueden ser exclusivamente los que reciben un problema planteado más de 10 años atrás. Gracias, doctor Casella. Doctor Cafiero, son las 10:06, tiene 2 minutos. Río Reconquista.
Las obras de canalización del río Reconquista, según contrato, debían haberse finalizado en septiembre de este año. A la fecha, desde su iniciación hace 1 año y medio atrás, solamente se ha realizado el 20% de la obra proyectada. ¿Por qué? Porque hubo innumerables errores en la traza y porque hubo una inadmisible ineficiencia en quienes tenían a su cargo la construcción de la obra, y no precisamente de la empresa constructora, sino de los técnicos que la diseñaron y que tenían la responsabilidad de conducirla a fin. Y en cuanto al hidroplan maestro, yo acá me voy a permitir leer simplemente lo que dicen los funcionarios de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires sobre este plan maestro, este hidroplan maestro elaborado y presentado a la opinión pública como la gran solución de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 1 minuto, doctor. El denominado hidroplan maestro, confeccionado por un grupo consultor y un grupo de apoyo especialmente contratados al efecto, es un trabajo descriptivo de la situación y una recopilación parcializada de la información ya existente, proponiendo acciones que en su mayoría fueron planificadas o previstas por esta Dirección Provincial de Hidráulica. Ninguno de los profesionales de experiencia de la Dirección Provincial de Hidráulica tuvo intervención en la confección del hidroplan, ni tampoco fue consultado en lo referente a problemas concretos y puntuales en cuyo tratamiento tienen sobrados conocimientos. Por todo ello, se han visto en el compromiso ineludible de elaborar un documento que ha sido remitido a las autoridades provinciales, ejecutivas, legislativas y municipales, en el que, aparte de realizar un análisis de los aspectos principales del hidroplan, alertan que el adecuado manejo y planificación de los recursos hídricos no se hará con comisiones improvisadas, ni con organismos sin competencia ni experiencia en el problema. Su tiempo, muchas gracias. Vamos a ir ahora a otro bloque. Les anticipo el tema: política social, salud, educación y vivienda. Tal como está sorteado, va a comenzar en un instante entonces el bloque el doctor Cafiero. Ahora vamos entonces a lo que sería el séptimo bloque, como les decía hace un momento: política social, salud, educación, vivienda. Tal como ha sido sorteado, como les señalaba, va a comenzar el doctor Cafiero. Son las 10:10, doctor, tiene 4 minutos. El problema social de la provincia de Buenos Aires es sumamente grave. Yo no voy a echar culpas. Esto es un problema que viene de arrastre, pero que ya resulta ser insostenible en muchos de sus aspectos. Tenemos 350.000 niños abandonados en la provincia de Buenos Aires. 1,5 millones de chicos menores de 15 años en peligro de quedar también en esta situación. 650.000 familias viven por debajo o viven con necesidades básicas insatisfechas. Este año, desgraciadamente, han muerto 5.000 chicos en la provincia de Buenos Aires menores de 1 año. La mortalidad infantil sigue haciendo estragos en nuestra patria, en nuestro territorio. 4.800 villas de emergencia alojan a cerca de 108.000 familias. Este es un panorama realmente grave que urge soluciones inmediatas y no simplemente diagnósticos. Rápidamente, vivienda. Necesitamos cubrir este déficit de 750.000 viviendas que tiene la provincia de Buenos Aires. El programa de la propaganda de la Unión Cívica Radical daría virtualmente por hecho o por solucionado este problema. Cualquiera que se toma el trabajo de leer las costosas publicitadas que publica el gobierno de la provincia va a pensar que en la provincia de Buenos Aires ya la vivienda ha dejado de ser un lujo. Es una necesidad básica satisfecha para sus 12 millones de habitantes. Sin embargo, el propio Banco Mundial, esta organización a la que tanto suelen acudir y mantener contactos amistosos nuestros funcionarios del equipo económico, ha dicho de que la forma en que se maneja el problema de la vivienda en la República Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, lo digo con sus palabras, es ineficiente y despilfarrador. ¿Por qué? Porque con el aporte del FONAVI bien manejado, la provincia de Buenos Aires podría erradicar todas sus villas miserias en menos de 3 años. Nosotros tenemos unas propuestas muy rápidas y muy concretas. Queremos descentralizar el Instituto Provincial de Vivienda, hacer bajar al municipio la responsabilidad de construir con las propias empresas del municipio los planes de vivienda, porque son ellos los que están tal vez en mejor condiciones que los entes burocráticos provinciales de poder dar satisfacción a las demandas que tienen.
crear un banco de tierras. Nosotros queremos resolver el problema de la tierra en la provincia de Buenos Aires, que cada familia, aún la más humilde, tenga su lotecito de terreno. Y para eso necesitamos reordenar y reasignar todas las tierras fiscales, provinciales, municipales y de empresas del Estado que existen en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos emplear a fondo los recursos del FONAVI, recuperando nuestra participación. Aportamos el 50%, no se olvide de esto, bonaerense, pero utilizamos solamente el 8%. Educación. Más de 100.000 chicos reciben hoy turnos reducidos de clases. No hay aulas para tenerlos. Hace falta construir 278 escuelas. Hagámoslas ya. Si el gobierno radical estaría construyendo una escuela por día, como dice su publicidad, no existiría este problema. Hay que reformar también el estilo de la enseñanza. Hay que hacer una enseñanza más adecuada a la relación que tiene que tener con el trabajo. Hay que hacer una enseñanza que también repose en la solidaridad, que busque y eduque para la solidaridad. Yo tengo un proyecto de ley para crear universidades en el Gran Buenos Aires, en La Matanza, en Quilmes, en Morón, en Loma de Zamora, en San Martín y San Isidro, para descentralizar ese monstruo que es la Universidad de Buenos Aires. Quiero universidades para los muchachos y las muchachas que viven en el conurbano bonaerense, que viven en la provincia de Buenos Aires, para que no tengan que hacer ese fatigoso traslado a los centros donde se concentra hoy la actividad universitaria. Y por último, en materia de salud, el otro día tuve la desgracia de que un nieto mío sufrió un accidente en un dedo. Cuando lo llevé a los... No, no lo llevé, lo llevó a mi mujer, ¿para qué voy a engañar? Lo llevó a mi mujer, me contó. Su tiempo. No había profesionales. Quisieron sacarle una placa radiográfica, no había placa radiográfica. Su tiempo, doctor Cafiero. Las carencias del sistema de salud son tan importantes. Bueno, cómo no. Sí. Le agradezco mucho, doctor Casella, y ya retribuir su gentileza de la misma manera. Acredítelos también. Muy bien. Tiene 30 segundos. Nosotros queremos lo mínimo, que haya profesionales que atiendan a la gente. ¿Cuánto tiempo le toca perder a la persona que tiene que pedir un turno en un hospital público? ¿Cuántas horas y cuántos días de demora hasta que pueda ser atendido? Invirtamos todo esto. Nosotros tenemos este plan. Nosotros queremos primero... Su tiempo, doctor Cafiero. La cultura de la prevención de la salud, eso le hace bien a todos. Ya sé, sí, me imagino. Yo creo que prevenir... Mire, con cultura de prevención de salud podemos ahorrarnos el 50% del presupuesto de salud pública. Es posible. Doctor Casella, y esto hacia la salud de esta 10:15. conversación también. 4 minutos. Bueno, en primer lugar me voy a referir a educación, para que quede en claro lo que se ha venido ejecutando y cuáles son los proyectos para el futuro inmediato. En la provincia de Buenos Aires hay 2.500.000 alumnos matriculados, 1.900.000 en las escuelas oficiales y 600.000 en las escuelas del DENO, la Dirección de Enseñanza No Oficial. El 25% del presupuesto, del total del presupuesto está destinado a salud, más 3 puntos del presupuesto de obra pública, lo que nos lleva a 28. Hay un número de 1.000 nuevos servicios escolares creados desde 1984, fines del 83, hasta el presente. Se ha incrementado el número de maestros, profesores y personal auxiliar docente en 25.000 plazas en el mismo lapso. Se han construido 564 nuevas escuelas y se han construido, aparte de las 564 nuevas escuelas, 3.400 aulas distribuidas en distintas escuelas existentes. Estos son números estadísticos. Me parece que no vale la pena discutirlos. Simplemente cada uno de ustedes puede recurrir a los datos que están en los archivos oficiales y verificar el acierto de estos datos. Además de esto, a partir del concepto de escuela asistencial, la provincia de Buenos Aires refuerza la dieta de más de 1 millón de alumnos con la copa de leche, con la merienda reforzada, con el almuerzo. Además le otorga servicio médico y odontológico, lo que constituye el concepto global de escuela asistencial. El doctor Cafiero habló de 100.000 alumnos que iban a turnos reducidos. Señalo lo siguiente: el turno reducido comenzó en 1953 y cuando este gobierno empezó su mandato iban 200.000 alumnos a turnos reducidos. En este momento realmente quedan 60.000 y para fin de año, de acuerdo al plan de construcción de aulas, van a desaparecer todos los turnos reducidos. La retención en la escuela primaria se ha incrementado al 80%, es decir, un importante mínimo de deserción. Proyectamos extender la obligatoriedad a 10 años, es decir, agregando 1 año de preescolar obligatorio y agregando 2 años de obligatorio de bachillerato. También proponemos crear secciones de jardines en todas las escuelas,
acordar un sistema gradual y sostenido de incremento salarial para los docentes y un estatuto para el docente no oficial. En cuanto a la descentralización universitaria, señalamos que ya está en marcha a tal punto que en mi ciudad, en Avellaneda, se está construyendo un muy importante edificio a ritmo acelerado para descentralizar la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a vivienda, desde el 10 de diciembre del 83 a la fecha se han construido 58.208 viviendas en la provincia de Buenos Aires. Dije mal construido, perdón. Se han construido, están en ejecución, contratadas o licitadas 58.208 viviendas. Además, el Banco Hipotecario otorgó 38.165 soluciones habitacionales, que quiere decir en algunos casos vivienda, en otros completar vivienda existente. Pero además de esto, eliminamos la resolución 1050, desindexamos la venta de lotes en cuotas, reimplantamos el aporte FONAVI que había sido eliminado por el gobierno militar y sancionamos una nueva ley de locaciones que pone en comercio 300.000 departamentos existentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires que estaban fuera del giro de las locaciones habituales. En este sentido proponemos obtener aportes de FONAVI equivalentes al porcentaje del déficit de la provincia en el total del déficit nacional, que es el 30% aproximadamente. Destinar fondos específicos para la urbanización de villas y asentamientos y articular la función del Instituto de la Vivienda, de la Subsecretaría de la Vivienda y del Banco de la Provincia en un solo plan de vivienda que tenga carácter universal. Su tiempo. Son las 10:19. El doctor Cafiero tiene 2 minutos. Estaba hablando sobre la necesidad de rever los criterios tradicionales en materia de salud. En la Argentina se hizo en algún momento una verdadera revolución sanitaria, que fue la revolución del hospital público. Fue durante la época del ministro Carrillo. Hoy queremos hacer una nueva revolución, la revolución de la atención ambulatoria del paciente, es decir, y preventiva y ambulatoria. Esto es, la creación de grupos interdisciplinarios de médicos, odontólogos, asistentes sociales, psicólogos y sanitaristas que tengan a su cargo un número determinado de familias a las cuales visitar periódicamente para tratar de detectar antes que de que se enfermen las posibilidades de salud que tienen estos grupos familiares. Esto, para nuestro juicio, es una solución mucho más económica y mucho menos costosa en términos humanos y económicos que la atención curativa. En esta materia también creemos necesario introducir un factor que puede ayudar a la, vuelvo a decir, a la cultura de la salud. El 60% de las enfermedades y de las muertes pueden ser evitadas por el autocontrol, por la autoeducación sanitaria. Lo queremos hacer a través de los medios de comunicación y también hemos hablado con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires para que en cada farmacia haya también elementos a disposición de la población que las enseñen y los eduquen a la prevención. Porque en esta materia, como lo veremos después en otras, la prevención adecuada y a tiempo es la mejor garantía de la salud y la mejor garantía la mejor garantía también en términos sociales y económicos. 10:21, gracias doctor Cafiero. Doctor Casella tiene 2 minutos. Bueno, voy a utilizar los 2 minutos para referirme, igual que el doctor Cafiero, al tema de la salud. En primer lugar, señalo que, de acuerdo a lo que establece la plataforma de la Unión Cívica Radical, nosotros proponemos la creación del sistema sanitario provincial, lo que implica una forma de integración de los subsectores público, privado y social. Creemos que el gasto en salud en la Argentina es un gasto muy alto, que por falta de buena política de adjudicación de recursos no resulta en los beneficios que tendría que tener ese nivel, que es el tercero en América después de Estados Unidos y Canadá. En este plan de sistema sanitario provincial hay que incluir prioridad a las áreas críticas, como las enfermedades inmunoprevenibles y la atención de la madre y el niño en edad preescolar o escolar. Además, hay que garantizar la atención primaria y asegurar el seguimiento de la población con problemas de salud. Me parece que esto es muy importante destacarlo. El seguimiento del enfermo. Extender los servicios del IOMA, que ya ha superado el déficit del 25% que tenía,
y que a través de planes de carenciados como el que está en ejecución con 165.000 beneficiarios o afiliación voluntaria puede extender sus servicios, descentralizar la administración, en eso coincido con el doctor Cafiero, facturar los actos médicos. Esto no significa cobrarlos, los actos médicos seguirán siendo gratuitos, pero facturarlos significa establecer un mínimo de organización administrativa, continuar el programa de inversión en infraestructura y de medicamentos, placas, etcétera, formar recurso humano profesional, desarrollar la investigación y asegurar asistencia integral a los discapacitados, que es generalmente un elemento que la sociedad argentina no coloca en el nivel de prioridad que debe tener. Por último, el doctor Cafiero, volviendo a un tema anterior, el doctor Cafiero habló del Banco de Tierras. El Banco de Tierras ya está organizado en la provincia de Buenos Aires y está en pleno funcionamiento. Son las 10:23 minutos. Funciona, doctor Cafiero. Está en pleno funcionamiento. Ahora vamos a ir, tras un instante, vamos a ir al octavo bloque, que toca nada menos que seguridad y justicia. De acuerdo a lo sorteado, va a comenzarlo el doctor Casella. Decía hace un momento, el bloque al que vamos ahora toca los temas de seguridad y justicia. De acuerdo a lo sorteado, entonces comenzará el doctor Casella. Son las 10:24 minutos. Bueno, en primer lugar señalo, como proyecto de la Unión Cívica Radical para tratar el tema de seguridad, que nosotros tenemos una concepción global de la seguridad. No nos referimos exclusivamente a la seguridad frente al delito, la seguridad que significa la protección física o patrimonial de cada uno de ustedes. Creemos que la seguridad en una sociedad estabilizada y democrática extiende su influencia a todo tipo de actividad y, por lo tanto, es un beneficio de la organización democrática. En cuanto a la prevención y represión del delito específicamente señalada, en cuanto a política de seguridad específica para esa área, nosotros proponemos la creación del Consejo Provincial de Prevención del Delito, lo establece nuestra plataforma electoral, que tenga como función la orientación general de una política de seguridad. En las actividades desarrolladas por el actual gobierno provincial se incluye, en primer lugar, la integración de nuevos 6.000 agentes de policía al número anteriormente existente. La policía tiene asignadas 38.500 cargos presupuestarios. En 1983 se hallaban cubiertos 33.185 y hoy están cubiertos 38.284. En 1983 había 183 comisarías en la provincia de Buenos Aires, una cada 62.800 habitantes. En el 87 hay 310 comisarías, una cada 40.400 habitantes. Hay 6 nuevas unidades regionales. Además, se han modificado los planes de estudio porque se entiende que la democracia requiere una organización policial que sea coherente con el sistema, es decir, una organización policial fundamentalmente preventiva. Se han creado nuevos agrupamientos especializados dentro de la policía, como el Grupo de Operaciones Especiales o el Servicio de Patrullas Urbanas. Se ha reabierto la Escuela de Suboficiales y Tropa. Todo esto, reitero, sobre la base filosófica de Policía para la Prevención. Esto implica un esfuerzo muy importante para otorgarle a la Policía Provincial la presencia callejera que debe tener. Todo esto se hace además partiendo de la idea de que ningún ciudadano de la provincia de Buenos Aires tiene que tener dudas acerca del comportamiento ético de quienes están a cargo de su seguridad. En materia de justicia, se han creado nuevos 4 departamentos judiciales, se ha reformado la ley de paz letrada, estableciéndole carácter letrado a la totalidad de los juzgados de paz existentes en la provincia. Se ha establecido la ley de porcentualidad para los empleados judiciales, reclamo que ellos ejercían reiteradamente. Se ha inaugurado el servicio telemático en todos los departamentos judiciales, que incluye el correo electrónico. Se ha hecho una profunda reforma del Código Procesal tendiendo a la oralidad, que ha sido establecida como obligatoria para los homicidios dolosos. Se han creado 66 nuevos juzgados penales que están en funcionamiento, lo que implica duplicar el total de juzgados existentes en el 83. Se han establecido nuevas salas de apelación en lo criminal en 8 departamentos judiciales y se ha establecido el nuevo Código de Ejecución Penal, que es una novedad jurídica muy importante para la provincia. Su tiempo, muy puntual, gracias. 10:28, doctor Cafiero, tiene 4 minutos. Uno tendría la impresión, cuando escucha ciertas manifestaciones, de que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en su conurbano, el problema de la violencia estaría relativamente controlado.
Pero lo cierto es que las estadísticas dicen que desde 1983 a 1986 el número de delitos en la provincia de Buenos Aires aumentó de 119.000 a 172.000, o sea, aproximadamente el 45%. Aparte de otras formas de violencia, como son las violaciones, las golpizas, el patoterismo, la violencia doméstica, los chicos en la calle, el problema de la droga, en una palabra, una suerte de nuevas formas delictuales, tal vez de características no convencionales, que se extiende como una mancha de aceite en los grandes conglomerados urbanos, que son difíciles de detectar porque aquí no están actuando bandas organizadas ni mafias al estilo tradicional, sino que es una delincuencia errática, es una delincuencia hasta yo diría espontánea, y esto obliga a un esfuerzo policial y a un esfuerzo de prevención mucho mayor al que normalmente tendría lugar si estuviéramos enfrentando situaciones normales. Pero ¿cuál es la causa de este insólito recrudecimiento del delito en la provincia de Buenos Aires? Porque si no hacemos un análisis de esto es posible que no le encontremos la solución más adecuada. Insisto en que la falta de trabajo, la falta de horizontes, el bajar los brazos, la desesperanza que hoy existe en vastos sectores de la juventud se está transformando en un elemento de referencia para la incitación a las actividades delictivas. Insisto que la disgregación de algunos valores fundamentales de nuestra sociedad, como es la familia, es otro de los factores que está incidiendo para que este problema se haya convertido en un problema que angustia y preocupa a la gran mayoría de los hombres y sobre todo de las mujeres de los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. Y esto se ha agravado porque a pesar de las citas que se han hecho acá sobre el refuerzo de la actividad policial, convengamos en que todavía la policía no se la ve en una forma como para servir de elemento disuasivo frente al delito. Fíjense en ustedes que según estadísticas policiales, el 30% de la policía está sirviendo o está en servicios en la Jefatura de La Plata, con lo cual resta visibilidad y presencia en los centros donde tal vez sería más necesaria. Se puede pedir del personal policial la dedicación, todo el coraje y todo el sacrificio que significa esta función cuando se está ganando la mitad de lo que gana la Policía Federal, cuando se reclama por mayores equipamientos, por un mejor tratamiento a nivel físico, a nivel de equipamiento. La justicia. También tenemos acá otro problema. Se han creado nuevos juzgados, pero todavía la relación entre juzgado y cantidad de habitantes sigue siendo muy baja. Tendría que haber juzgados penales. Uno por cada 60.000 habitantes los tenemos, uno cada 200 o 250.000 habitantes. Hay que intensificar también aquí el apoyo a la magistratura judicial, que vive en pleito permanente, que protesta cotidianamente porque también sus remuneraciones son a veces hasta solamente la mitad de lo que se percibe en otros fueros de la justicia. Y por último, hay que crear centros comunitarios donde la mujer golpeada, el chico abandonado, la menor embarazada, el abuelo perdido puedan recibir el auxilio de la comunidad. Esto forma es otro síntoma, no estrictamente delictual, pero que hace a la seguridad social de todos los habitantes de la provincia. Gracias por su puntualidad. 10:32. Doctor Casella, tiene 2 minutos. En primer lugar, quisiera señalar mi acuerdo con el doctor Cafiero en cuanto a la adjudicación de causa a algún tipo de delito que nosotros estamos observando en la actualidad, fundamentalmente en la región metropolitana. Creo que hay cierto tipo de delito que proviene de la marginalidad social, que se convierte en una forma de expresión del rechazo ante una sociedad insensible para advertir la gravedad de la miseria que afecta a cierta gente. Simplemente señalo que ese proceso viene desarrollándose en la Argentina desde hace 40 años y que por lo tanto adjudicar esta responsabilidad al actual gobierno es por lo menos una injusticia. Señalo que las villas de emergencia en la Argentina empezaron a nutrirse en 1935-36 y se generaron en alto número y densidad en 1945 en adelante. Por otro lado, si bien faltan juzgados penales, lo bueno es que se estén agregando.
A eso me refería al comienzo cuando hablaba de que era malo el requerimiento de todo perfecto, porque no era una forma de rechazar lo bueno. Y por último, señalo que está acá sobre mi escritorio, la estadística de delitos, delito por delito, establecida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que revela que en todos los casos el índice delictual de la provincia creció de manera extraordinaria desde 1973 a 1976 y que ese índice delictual solamente en un caso ha sido superado en la actualidad. Ese único caso es la drogadicción. Todos los demás delitos del 73 al 76 estuvieron muy por encima del nivel actual. Acá está a disposición de ustedes la estadística de que hablo. Y por supuesto, la drogadicción señala un proceso social, pero al mismo tiempo una mayor actitud policial de combatirla. Gracias, doctor Casella. Doctor Cafiero, 10 y 34 minutos, tiene 2 minutos. La verdad es que yo no sabría cómo interpretar estas expresiones del candidato Casella. Es que él quiere identificar el delito con las migraciones internas que tuvieron lugar durante la época de la posguerra y que permitieron crear los grandes cordones industriales alrededor de las grandes ciudades. Es que él identifica el delito con el gobierno peronista. Yo lo único que he venido a decir acá es una cifra que es fácilmente verificable. Durante los 3 años del gobierno radical, y no le he achacado la culpa al gobierno, he dicho que por razones que tal vez se le escapan, el aumento de la marginalidad social, el aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación, la falta de horizontes, elevó el número de delitos en 45%, 119.000 en 1983, 172.000 en 1986. Yo entiendo que estas cifras son de fácil verificación y no las achaco al gobierno radical y no las achaco a ningún sector que apoya al partido radical. Digo que esto pertenece a una patología social que no tiene vinculación, que no tiene relación política. Yo no voy a decir que estos delincuentes son afiliados a ningún partido político, ni los quiero ni directa o indirectamente asociar a ningún movimiento político. Seamos un poquito más cuidadosos y no nos dejemos vencer por viejos prejuicios antiobreros y por viejos prejuicios políticos que yo creo que deberían de una vez por todas ser erradicados de nuestra vida y de nuestra vida de relación política. Le quedaron unos segundos. Me los acredita. No se acredita. No son acumulativos. Son las 10 y 35 minutos, señores. Nuestra última pausa. El próximo bloque es libre. De acuerdo al sorteo, ustedes vieron que comenzaba este debate el doctor Casella. Bueno, de acuerdo al sorteo, lo va a cerrar el doctor Cafiero. En un instante, entonces. Vamos ahora al último bloque, tema libre, 10 y 37, doctor Casella. Bueno, hemos llegado al final de esta polémica y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dirigirse durante 4 minutos a usted que nos está viendo desde su casa. La pregunta básica es ¿cómo podemos decidir nuestro voto? Yo creo que hay una forma que está dentro de lo que la lógica elemental nos aconseja. Podemos decidirlo comparando, es decir, examinando qué ha hecho cada uno de los candidatos, pero fundamentalmente qué ha hecho cada uno de los partidos cuando le tocó manejar el poder público en la Argentina. Y además tenemos 2 experiencias históricas que no son demasiado separadas en el tiempo, la del 73-76 y la del 83-87. Yo quisiera que usted, que me está viendo, trazara una curva imaginaria que de alguna manera describiera el periplo del gobierno justicialista del 73 al 76. Después, trace la misma curva íntima con relación al gobierno actual del radicalismo y determine qué resulta de esa comparación. Antes de la llegada del justicialismo al gobierno en el 73, la inflación era del 60%. Durante el gobierno de Perón, la inflación bajó a 0. Después de la muerte del general Perón, cuando se produjo un proceso de deslizamiento inflacionario notable, el promedio terminó siendo del 54% de inflación mensual. En esa misma etapa, del 74 en adelante, después de la muerte de Perón, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo a marzo del 76 era de un 200%. El incremento del empleo en el sector público durante ese mismo periodo fue del 25%, es decir, la cantidad de empleados públicos se incrementó en un 8% anual. La actividad económica, hubo un proceso de crecimiento hasta 1974 que en algún momento incluso produjo desabastecimiento.
pero a mediados de 1975, inmediatamente después de producido el rodrigazo, se produjo un proceso recesivo que fue el primero en 10 años en la Argentina. La inflación de julio del 87 nos ha preocupado seriamente. Nosotros reconocemos que es una inflación alta, 10,4%. La inflación de julio del 75 era del 30,4%. En ese momento, a partir de la inflación creciente y de la separación, la diferencia, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, apareció lo que se denomina la bicicleta financiera. En ese momento se origina la bicicleta financiera en la Argentina. Y además aparece una operación de tipo jurídico financiero que nos ha preocupado durante mucho tiempo. Un minuto. Fue la indexación. Además también existieron los valores nacionales ajustables, es decir, si alguien ha hablado de festival de bonos en los últimos tiempos, esos bonos se originaron en 1975. Desde el punto de vista de la representatividad política, era enorme cuando vivía Perón, 7.200.000 votos. Después de la muerte de Perón se diluyó, porque es obvio que el gobierno de Isabel Martínez no contaba con las características necesarias para conducir la República. Hoy, los mismos hombres que fueron incapaces de sustituir la ausencia de Perón se ofrecen ante la sociedad como candidatos para gobernarla. Porque en definitiva, y con todo el respeto que me merecen, Cafiero, Luder y Rucauf eran los hombres que tenían máximas responsabilidades en esa república declinante. Yo le pido que usted haga el mismo examen con nuestro gobierno y haga su balance final. Además, le quiero decir que yo tengo plena confianza en que usted va a hacer bien este balance. Su tiempo. Doctor Cafiero. Empezamos este diálogo analizando la crisis que el presidente llamó la más grave de la historia argentina después de 4 años de gobierno, la crisis que a juicio también del presidente, frente a la cual no había que bajar los brazos, y no hemos tenido una sola reflexión por parte del candidato radical acerca del porqué de esta crisis y cómo se va a solucionar esta crisis. Lo único que él ha traído a colación en este debate es lo que pasó hace 10 o 12 años. Mirar el pasado, reavivar los miedos, no olvidarse de que el gobierno constitucional después de la muerte de Perón fue hackeado por el inminente golpe militar, que la inflación se explica por ese solo factor en mucho de su contenido, que el que habla como ministro de Economía de ese gobierno redujo esa inflación del 30% de julio de 1975 a 9% en el mes de septiembre, que es el proceso, no fue un proceso de deterioro económico, sino de deterioro político por el caos o por el inminente golpe de Estado. Yo hubiera preferido que en vez de ese anecdotario del pasado nos hubiese dicho el doctor Casella qué vamos a hacer con la inflación de agosto de 1987. ¿Qué vamos a hacer con los 500.000 desocupados de agosto de 1987? Y hablo solo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vamos a hacer con los 53.000 millones de deuda externa a los cuales el gobierno radical ha agregado una buena cuota desde el 83 acá? ¿Qué vamos a hacer con el Producto Bruto que según el exministro Grispum es hoy 5% inferior a 1983? ¿Qué vamos a hacer en definitiva con el salario de nuestros trabajadores, con la jubilación de nuestros hombres y mujeres? ¿Qué vamos a hacer para poder mostrar una Argentina con un perfil en donde la tasa de interés no sea el elemento que tiñe toda una política y la define como el elemento que impide e impedirá por mucho tiempo cualquier expectativa de crecimiento entre los hombres que protagonizan la actividad empresaria? Hubiera preferido que nos explicara todo eso, que me hubiera dicho qué esperanza tienen nuestros jóvenes de alcanzar trabajo, qué esperanza tienen nuestras mujeres de tener seguridad en las calles, qué esperanza tienen nuestros ancianos de percibir alguna jubilación por lo menos honorable. Esperen, argentinos, todavía no ha llegado este tiempo, hay que resignarse, no se puede. Hay que ser realistas, hay que hacer todo lo que no esté de acuerdo con estas expresiones gubernamentales es demagogia y populismo.
Esperen que ya llegará el tiempo en que todas las aspiraciones naturales que ustedes tienen van a ser satisfechas. Será en el tercer movimiento histórico o en la Cuarta República. No sabemos cuándo, pero ese momento llegará. Yo le digo a los argentinos y le digo a los bonaerenses, el 6 de septiembre podemos cambiar esto. No le dé su voto al miedo, no le dé su voto a la resignación, no le dé su voto a la inercia. Dele el voto a la esperanza. Dele el voto a la dinámica de un país que no quiere seguir sometido a este proceso de estrangulamiento al que está condenado. Dele el voto a la audacia si usted quiere. Dele el voto al coraje si usted se anima. Se lo digo a ustedes, muchachos. Si nosotros el 7 de septiembre no desbloqueamos este país que está aprisionado en esta durísima crisis, que un gobierno pudo haber solucionado si hubiera convocado a la Unión Nacional, si hubiera convocado con verdad al aporte que le debemos todos los argentinos que queremos poner por encima de nuestra pasión política legítima los intereses del país, estoy seguro que estaríamos viviendo un tiempo distinto. Estaríamos viviendo un tipo de crecimiento económico, de justicia social, de justicia no solo para los trabajadores, de justicia para nuestra mujer, de justicia para nuestros hijos, de justicia para nuestros ancianos, de justicia para todos aquellos que todavía en esta tierra bendita tienen sed de hambre y de justicia. Gracias, doctor Cafiero. Gracias a usted. Bueno, y llegamos así al término de este debate histórico por muchos motivos. Estos dos hombres que ustedes han visto en cámara, han escuchado, uno de ellos será quien gobierne la provincia de Buenos Aires, una gobernación crucial como es obvio. Y creo que debemos agradecer el nivel del debate que hemos escuchado esta noche, que realmente nos da la prueba de que estamos viviendo en democracia, por 100 años más de democracia. Gracias, señores, buenas noches.